Señor, en Primera de Samuel, capítulo 20, su verso 14. Tenemos el tiempo encima y vamos de una vez a lo que vivimos. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 20, en su verso 14 en adelante. Santo es el Señor. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa, para siempre. Cuando Jehová haya cortado de la tierra, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo orar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús de Nazaret. Y es un vida, Dios. Eterno Dios, te pedimos que esta hora, Señor, que tú estés tomando un dominio y control. Que tu santa palabra, Jehová del Señor, penetre en nuestros corazones. Que usted esta noche hablando a tu iglesia, reprende todo espíritu de confusión, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de David y Jonatán. Y el tema que Dios tiene en esta noche para cada uno de nosotros es cumpliendo lo prometido. ¿Por qué cumpliendo lo prometido? Aquí en el pasaje bíblico donde leímos, encontramos una historia que va narrando parte de la vida de David y Jonatán. Y nos dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Lo amaba tanto que por encima de su padre, Jonatán, encubría a David para que su padre no le hiciese daño, porque Saúl, desde que se enteró que Jehová había engrandecido a David más que a él, procuró matarle porque sentía celo de él, sentía temor de perder su trono, y quería él matar a David porque él no pretendía que David tuviese el trono. Pero lamentablemente para Saúl, cuando Jehová determina algo para alguien, no hay nadie que se lo arrebate. Por más que el enemigo intente detener esa bendición que Dios determina para una persona, no puede detenerla, porque Dios cumple todo lo que promete. La Biblia enseña que Jehová envió a Samuel a unir a David a la edad de 17 años. Y David se sentó en el trono aproximadamente a los 30 años. Tuvo un recorrido de su vida, el cual fue de prueba y de lucha, pero era también propósito de Dios, moldeando a David y preparándolo para el territorio que David iba a emprender, para la vida del rey que David iba a tomar, para que no sea un rey semejante al que pasó, sino que sea un rey que haga la diferencia. Ahora bien, nos vamos a enfocar en un punto, donde leímos: Jonatán hace que David jure de que cuando Jehová le dé paz a David de todos sus enemigos, porque Jonatán había sabido de que Dios había determinado el reinado para David, que se lo iba a arrebatar de la mano de Saúl, su padre, para dárselo a David. Y Jonatán, consciente de todo eso, con temor de Dios y hombre que amaba a David, le hizo jurar que mientras David estuviera con vida, que cuando Dios le pusiera en alto y le cumpla lo que Dios le había prometido, que nunca dejara de existir la casa de Jonatán, que siempre haya alguien en la casa de Jonatán. Y la Biblia enseña que cuando Saúl muere, que ya David es coronado rey, entonces David se propone a ir a conquistar una fortaleza, el cual es la ciudad de David, que conoce hoy en día, que es la Santa Jerusalén.
esa ciudad, que David le cambió el nombre de Hebrón a Jerusalén. Ahora bien, cuando David fue a conquistar esa ciudad, con todos sus hombres fuertes, con todos sus ejércitos, allí le pusieron un stop a David. Y los moradores de ese territorio le dijeron que David no iba a entrar a ese lugar. Y se le oponían, porque no querían que David ocupara esa tierra. Y le dijeron que los cojos, los ciegos, los mancos y todas las personas que tenían deficiencia física eran capaces de detener a David de no tomar esa ciudad. Y la Biblia dice que David tomó aquella ciudad y dijo que no queda uno de ellos, que ningún cojo, ningún ciego, ningún manco, ninguno de aquellos que tenían deficiencia física podía quedar vivo. Y la Biblia dice que eran aborrecidos del alma de David porque se opusieron a lo que Dios había enviado a David. La Biblia dice que David aborreció todas esas personas y dio un juramento y una ley decretada de que ninguna persona que tenga deficiencia física iba a poder acercarse al palacio del rey. Ninguna persona que tuviera algún defecto iba a poder acercarse a la casa real. Eso fue un decreto que el mismo David dio por causa de ese problema que aconteció en aquella ciudad. Ahora bien, eso aconteció aproximadamente cuando David había iniciado su reinado. Pasados unos 15 años más tarde, que ya Dios le había dado paz de todos sus enemigos, que ya Dios había puesto a David como príncipe de Israel y lo había hecho ser respetado por todas las naciones. Entonces David, me imagino yo que buscando entre sus recuerdos, se recordó del pacto que le hizo a Jonatán y preguntó en su casa que si había alguno de los familiares de Saúl a quien él quisiera hacer misericordia por amor a Jonatán. No por amor a que Saúl fue rey, no por amor a que Jehová un día unió a Saúl y lo puso como príncipe, sino por amor a Jonatán, al cual David había jurado de que nadie le iba a faltar a su descendencia mientras él viviera. Pero hay un pequeño detalle. Un siervo llamado Siba le dice a David que existe uno. En primer lugar le puso un obstáculo, le dijo: está en Lodebar. Lodebar era la ciudad donde se refugiaban todos los cojos, los mancos, todas las personas que tenían deficiencia física, al cual David dijo que esa persona no la quería en el palacio, que esa persona no la quería cerca de Jerusalén. Y Siba le puso en primer lugar ese pretexto: él hay uno, pero está en Lodebar. O sea, tú dices una ley y acuérdate que esa ley que tú mismo dices tiene que cumplirse. Le dijo: está el hijo de Jonatán, que se llama Mefibosé. Y le dijo también: está lisiado de los pies, poniéndole otra segunda barrera, recordándole que es una persona con deficiencia física que no puede estar cerca del palacio. Pero aunque esa ley David la haya promulgado con su propia boca, David también prometió con su propia boca a Jonatán que mientras él esté vivo no le va a faltar nada a su descendencia. Y el amor siempre ha estado por encima de la ley. Y David le prometió a Jonatán que mientras él esté vivo no le va a faltar nada en su descendencia, en su casa. Y él le dijo: tráiganme a Jonatán, tráiganme a Mefibosé, que era hijo de Jonatán. Y no importa que estaba lisiado de los pies, Mefibosé, siendo nieto del rey primero, hijo de Jonatán, que era príncipe de Israel, pasó casi toda su vida en Lodebar. Pasó a lo mejor muchas calamidades y pruebas en aquel lugar, porque era un territorio donde la persona era con deficiencia física. Pero de repente le llega la noticia que el rey David lo envió a buscar. De repente le envían la noticia que salga de Lodebar
que vaya a Jerusalén, porque el rey le tiene un lugar en el palacio. Y la Biblia dice que le llevaron a Mefibosé. Y cuando Mefibosé vio al rey, se postró ante el rey. Y la Biblia dijo que si era realmente él, Mefibosé. Y Mefibosé tomó lo que fue una acción de humillación. Y le dijo, ¿quién soy yo para que el rey tenga estima de este perro muerto? O sea, pero Mefibosé, aunque era hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, cuando se presentó ante el rey, no le reclamó quizá la promesa que se habían hecho ambos. No le reclamó lo que le había prometido a Jonatán, sino que tomó lo que era un símbolo de humillación. Tomó forma de humillación y se humilló y se postró ante el rey. Y le dijo que él no era nadie. Se comparó a un perro muerto como para que el rey tenga misericordia de él. La promesa que David le hizo a Jonatán se tardó aproximadamente algunos 10 años para él cumplirla. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho promesas. Dios a su pueblo, siempre que le llama, hay una promesa que es inquebrantable. Hay una promesa que es para todo ser viviente que sirve a Dios, que es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa inquebrantable de parte de Dios. Aunque Satanás tenga nuestra descendencia en lo de mal, aunque el diablo haya lisiado a nuestro descendiente, Dios ha preparado un lugar para todo descendiente de lo que le sirve. La promesa que Dios ha hecho a su pueblo será de un día que será de 10 años. Quizá la tengamos por tardanza nosotros, porque nos la prometieron cuando nos convertimos. Pero la Biblia dice que Dios nos retarda su promesa. Y Él no es hombre para mentir, y es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios le ha prometido a su pueblo, lo va a cumplir. Aleluya. A lo mejor los descendientes de Jonatán pensaban que David se había olvidado de esa promesa. Pero cuando llegó el momento indicado, el momento en el que Mefibosé estaba perdido en lo de mal, el rey decidió enviar una buscadora a su padre Jonatán. Aunque le había llevado un decreto de que no era un cojo en el palacio, el amor que David sentía por Jonatán sobrepasaba cualquier ley. Porque la Biblia dice que lo amaba como a sí mismo. Y si Dios nos envía a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque el amor está por encima de todo. La Biblia dice que aunque tengamos todos los dones de profecía y cuantas cosas buenas tengamos, si no tenemos amor no somos nadie. Por eso que Jesús le dice en una ocasión a un joven que se acerca a él, que lo más importante para los hombres es que ame a Dios sobre todas las cosas y luego a su prójimo como a sí mismo. Porque cuando nosotros tenemos ese complemento de amor hacia Dios y hacia el prójimo como a nosotros mismos, cumplimos todas las leyes. Porque aunque David quizá en su ira y en su furia, por lo que le hicieron a la persona de Lodebar cuando fue a conquistar esa ciudad, haya regresado esa ley de que no entre nadie en el palacio, pero cuando ya estaba frío y calmado, pensando en todas las cosas que le acontecieron cuando estuvo lleno de Saúl y en toda la benevolencia que usó Jonatán con él, David se recordó de esa promesa. Es ahí cuando entonces llega el momento de que Mefibosé ser bendecido de parte del rey. Quizá tuvo 10 años de prueba, quizá tuvo varios años de tribulación, pero en el momento en el que Dios ha determinado de sacarlo del hoyo, de sacarlo de la tribulación y ponerlo en la mesa junto con los hijos del rey, van a llegar ese tiempo.
Padre Primoceno a lo mejor él pensaba que se había olvidado de él. Pero había un rey que tenía una promesa viva todavía y que estaba pendiente de todo eso. Y es por eso que por encima de su decreto invita a Mefibosé a sentarse a su mesa y a comer con el rey y a disfrutar del palacio del rey y a vivir con los hijos del rey. Aleluya. Los suyos que están ahí en lo demás, que están envueltos en pecado, que Satanás lo tiene viciado, que Satanás lo tiene perdido, Dios está usando el día para sacarlo de lo demás. Y este día va a llegar, porque Dios no reparte lo que te ha prometido. El juramento que Dios hizo se cumplirá. Aunque el diablo se levante, aunque siga hasta donde enfrente de día, que caiga de algo por detrás, aunque reciba los datos y que está lisiado, él le va a invitar a entrar, porque fue el rey que lo envió a llamar, no fue un soldado más, sino que fue el rey que dijo que era invitado a la casa real de la casa del Señor. Ahora bien, después que David ya vivía con Mefibosé en la casa, que Dios le dio paz de todos los enemigos de David, y David cumplió su promesa con Jonatán, que mientras él estuvo vivo, no iba a faltar nadie en su casa. Es la misma promesa que Dios le hizo a David. Dios le prometió a David que en su descendencia siempre va a estar alumbrando a Israel. Cuando Salomón peca, que Dios decide dividir el reino y darle una parte a Jeroboam, las 10 tribus, y a Roboam dice la Biblia, que por amor a David, no a Salomón, porque Dios no le hizo este pacto a Salomón, Dios no le hizo esta promesa a Salomón, pero sí le hizo una promesa a David, de que nunca faltará varón en su trono, de su descendencia. Y dice la Biblia que por amor a David, Dios dejó 2 tribus en manos de los descendientes de David. ¿Qué nos dice la Biblia con esto? La promesa que Dios nos hace a nosotros va siempre de la mano ahí. Pero el que se sale de la línea de Dios, el que se desvía de lo que Dios ha ordenado, hay una consecuencia drástica que es totalmente terrible. Porque Dios le prometió a David que siempre iba a haber lumbrera de su descendencia. Pero cuando Salomón se toma el mando de él y decide vivir depravadamente un tiempo, Dios decide cortar el 90% de las bendiciones y quitárselas. Y por amor a la promesa que hizo David, dejar gozo. O sea, que todo lo que Dios nos promete a nosotros, todo lo que sale de parte nuestra, todo lo que es nuestros hijos, Dios lo tiene dentro de la promesa. Pero inmediatamente uno de esos ya decide formarse y decide formar su familia, él tiene la responsabilidad de tener un encuentro con Dios, para que Dios entonces a él le venga a dar nuevamente esa promesa, para que lo de él que salga de él esté dentro de esa. Dios tiene cuidado de todo lo que es nuestro. Dios tiene cuidado de todo lo que sale de nosotros. Si un hijo de nosotros decide formar su hogar y tener su familia, y porque ya lo había prometido a su abuelo algo grande, vive una vida depravadamente, pensando de que la promesa de Dios recaerá sobre él también, está equivocado. Porque el compromiso de Dios es con el Padre, el Hijo
que viven rectamente delante de Dios. Cuando ya el nieto decide vivir su vida depravadamente, le pasa como a Salomón, que Dios le preserva la vida y lo salva por amor a lo que le prometió, pero le quita todo y le hace entender que el que manda es Jehová de los ejércitos y que se vive como él dijo desde el principio y que todo lo que Dios estableció allá en el monte es lo mismo que Dios le pide al pueblo, que se acerquen a Dios con todo corazón, sin apartarse a diestra ni a siniestra, y que no tengan temor de amar al prójimo como a sí mismo. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo se repite, que lo que está aconteciendo hoy probablemente aconteció muchos años atrás, y es así porque Jesús lo afirma. Jesús dijo que para los días de su venida serían semejantes a los días de Noé, a los días de Lot, a los días de Sodoma y Gomorra. O sea, que esa historia se volvería a repetir. Por tanto, Dios permanece con el mismo pacto con la humanidad. Dios permanece con los mismos reglamentos y mandamientos que dio al hombre. A lo que Dios llamó pecado, nos sigue años atrás, sigue siendo pecado hoy también. Porque la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo, ayer, hoy, mañana y por siempre. Que aunque se hayan levantado cuantas religiones falsas, que aunque se hayan levantado cuantas costumbres, Dios sigue siendo igual. Los mandamientos de Dios para nuestra vida siguen siendo lo mismo. Por eso Dios le dice en una ocasión al pueblo que se olviden de estar andando por tantos caminos que ellos no conocen, que se paren en los pies y pregunten por el viejo que han olvidado y anden por ese, porque aparecieron muchos caminos que pasaron a desviarse de lo que era la gracia de Dios. Y Dios le decía que pregunten por el camino de la antigüedad y anden por ese, por el camino de la santidad, y se olviden de estos nuevos que han surgido, que ese es el camino que yo apruebo. Aleluya. Cuando queremos actualizarnos e indagar y querer llevar la vida en la actualidad, entonces acarreamos maldición para nosotros mismos. Porque la actualidad tiene que adaptarse a lo que dice la Biblia. No la Biblia adaptarse a lo que dice la actualidad. Y concluyendo con eso. Aleluya. Santo sea el Señor. David oró con Mefibosé el resto de su vida en el palacio. Y nunca más, dice la Biblia, Mefibosé salió del palacio. Aunque estaba inválido, tenía indeficiencia física, pero la promesa que David hizo a Jonatán le alcanzó a él. Y por esa promesa, Jonatán vivió toda su vida al lado del rey. ¿No te entiendes? Gracias, Señor.